predicando, pero también es bueno que escuchen este mensaje porque es una noticia, como dice nuestro hermano, noticia, no, es una notición, ¿verdad? Aleluya, amén. Notición. Y del día de ayer, no sé si me escucho, hermano, por allá me escuchan, no para hablar más recio, ¿verdad? Entonces, yo les quiero compartir un tema muy especial que hace años el Señor me dio y cambió totalmente mi vida. Porque la ponemos por obra, practicamos la palabra y cambia la vida de nosotros. O sea, aunque estés viviendo la vida cristiana, necesitas enfocarte, ¿verdad?, en vivir la vida cristiana. Entonces le comentaba que en la tierra, en el mundo, hay dos reinos muy distintos. ¿Cuáles son? Dice la Biblia que uno es el reino de las tinieblas y otro es el reino de luz. Amén. Entonces vamos a ver acerca de este tema, hermano, para saber un poco por qué somos de la manera que somos y por qué a veces nos comportamos de la manera en que nos comportamos. ¿Por qué el mundo allá afuera, decimos nosotros, ¿verdad? Estamos afuera, se comporta de la manera que se comporta? ¿Y por qué nosotros nos comportamos de una manera muy distinta a ellos, verdad? Bendito Jesús. Entonces, hay dos reinos en el mundo en los cuales se están moviendo. Vamos a la lectura bíblica, Romanos capítulo 6. Si gusta ponerse de pie para reverenciar la palabra, hermano, por favor. Romanos, capítulo 6. Aleluya. Cuando estén ahí, pueden confirmarme con un amén. Bendito Jesús. Ahí está, mira, bien rápido, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 6, vamos a leer del 1 al 14. Vamos a leer del 1 al 14. Bendito Usted, Jesús. si gusta acompañarme con la mirada, hermano, en esta ocasión no lo vamos a hacer alternado. Amén, amén. Vamos a hacer más rápido. Yo voy a leer, usted me sigue con la mirada. Amén. Sí, amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. Amén. Dice una pregunta. ¿Qué pues diremos? Ahí va otra pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará, se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, como instrumentos de justicia. Y luego el último dice, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. No se preocupe, vamos a explicar, amén. Amén. Entonces vamos a orar, hermano, ayúdenme a orar. Sí, Dios. Gracias, gracias. Padre que estás en los cielos. Aleluya, y en Dios todo mío. lugar, Señor, Gracias. santificado sea tu Gracias. nombre en todo momento. Aleluya. Padre Santo, en esta hora estamos delante. Gracias, de tu mi presencia. Señor. Gracias, Señor. Perdona nuestras faltas, Aleluya, también nuestras culpas, aleluya. en lo que nosotros hayamos ofendido a tu santa presencia, Señor.
Bendice las almas que están reunidas en este lugar. Gracias, Con tu Jesús. presencia, Aleluya. Señor, para que usted inunde sus corazones Gracias, Jesús. en esta hora, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. Tu gracia y tu Gracias. bondad, Señor, siempre es sobre tu iglesia, Aleluya. sobre tu cuerpo. Sí, Y Dios. te damos toda la gloria, te Aleluya. damos toda la honra por todos los siglos de los siglos. A ti sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Aleluya. Mire, hermano, vamos a iniciar. El texto base que yo le voy a compartir está en Romanos 6:11 para este tema. Así también dice la palabra, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Escucha bien que menciona al pecado y también al Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros tenemos muchas bendiciones, hermano. Amén, así es. Tenemos muchas bendiciones que a veces por poquito que estamos sufriendo no las vemos. Entonces, las bendiciones que nosotros tenemos son bendiciones muy maravillosas, son bendiciones muy hermosas. Así es. Amén. Sí, amén, amén. Pero a veces nosotros podríamos pensar, hermano, que la vida de nosotros como cristianos es fácil. A veces podríamos pensar eso. Pero eso, hermano, nosotros tenemos que tener en mente que no es verdad. La vida cristiana no es para nada fácil. Amén. Tenemos, dice la palabra de Dios, decíamos ayer en el tema que estábamos viendo, que tenemos muchos enemigos poderosos y nosotros, ¿verdad?, estudiamos acerca de eso. ¿Cuáles son? El enemigo, hermano, uno de los enemigos que yo quiero compartirles, ¿verdad?, en esta hora es el sí mismo, decíamos ayer, ¿se acuerdan? Sí, amén. El sí mismo, o sea, el yo. Son enemigos. También dijimos que, yo comenté por ahí que era el mundo también. Sí, amén. Amén. También dije yo que también la carne de nosotros es un enemigo. Qué tremendo, ¿no? Que sea nuestro enemigo la carne misma que nosotros tenemos. Entonces, dijimos que también el enemigo que tenemos es Satanás. Amén. Sí, Entonces, amén. le estoy explicando esto para meternos en contexto en lo que vamos a estudiar. Entonces, en esta preciosa noche ya, ¿verdad?, que el Señor nos ha regalado, vamos a considerar algunos problemas que son por culpa de, vamos a decir, del pecado. Amén. No le estamos echando la culpa al pecado porque nosotros somos los que pecamos, ¿verdad? Entonces, los pecados en la vida del cristiano, hermano, son terribles, ¿verdad? Amén. Nosotros, mire, al ser salvos nosotros, dice la palabra de Dios, que nos sentimos llenos nos sentimos llenos de gozo, nos sentimos perdonados, ¿verdad? Sí, El amén. Señor perdona nuestros pecados. Entonces, nuestros pecados son perdonados y tenemos también algo que viene bien hermoso en nuestra vida, que es la paz con Dios. Así es. Aleluya. Somos perdonados y viene la paz de Dios en nuestra vida. Nosotros, hermanos, nuestros pecados, ¿verdad?, deseamos nosotros agradar a Dios cuando son perdonados y somos del Señor. Nuestro deseo es agradar a Dios. Así es. Amén. Todo nuestro deseo es agradar al Señor. Así que nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor. Amén. Pero a veces, hermano, pensamos que el pecado no nos va a molestar a nosotros. Aunque, ¿por qué le digo esto? Ahorita vamos a ver, hermano, que el pecado no nos va a molestar más a nosotros. A veces pensamos eso. Pero cuando pasa el tiempo, nosotros nos damos cuenta que no es verdad. El pecado sí molesta. Sí nos molesta a nosotros. Tarde o que temprano, hermano, nosotros nos encontramos pensando, por ejemplo, malos pensamientos. Así es. Ayúdanos, Dios. Fíjese por dónde el Señor nos quiere llevar. A que reconozcamos lo que está pasando realmente en nuestras vidas. La realidad. El Señor nos quiere ubicar en esta noche a nosotros. Entonces nos encontramos pensando malos pensamientos y haciendo a veces cosas que no son debidas. Son cosas indebidas. Sí, amén. Entonces, cuando nosotros acudimos a Dios, dice la palabra, confesamos nuestros pecados y recibimos perdón, ¿verdad?
tenemos que confesar nuestros pecados y por ende recibimos el perdón del Señor. Sí, amén. Pero luego, hermanos, fíjese qué tremendo, volvemos a hacer las mismas cosas. Bendito Dios. Volvemos a hacer las cosas de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, hermano? Yo se lo quiero compartir. Estas son verdades que la Biblia nos habla y tenemos que tenerlas bien en mente. ¿Qué es lo que está sucediendo? La palabra nos enseña, hermano, que nosotros estamos bajo un poder. Se llama el poder del pecado. Entonces, algunos de los cristianos, hermanos, no tomamos tan seriamente este tema como debiéramos. No lo tomamos en serio. Mientras que podamos acudir a Dios y recibir su perdón nosotros, ¿verdad? Pero nosotros pensamos que todo marcha bien cuando nosotros vamos y pedimos perdón y nos confesamos. Pero la verdad, hermano, es que esto no es así. Déjenme decirle que es algo terrible para el cristiano continuar en el pecado. Así es. Es algo terrible. ¿Sabe qué pasa? Pasan dos cosas que la palabra nos enseña. Primeramente, dice la palabra que entristece al Espíritu Santo. Así es. Nosotros lo decimos que lo constricta, ¿verdad? Amén. Lo constricta al Espíritu Santo y también, hermano, trae vergüenza al nombre del Señor Jesús. Sí, amén. El nombre del Señor Jesús es blasfemado. Escuche bien lo que el apóstol Pablo nos enseña. ¿Cómo es que el apóstol Pablo en la palabra de Dios trató este asunto del pecado en la vida de un cristiano cuando él escribió en Romanos capítulo 6, 1 y 2, de los que leímos al principio? Vamos a ver cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Usted con su mente, sígame. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo trató con este tema. Él dijo, Romanos 6, 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que estamos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así estaba tratando el apóstol Pablo con este tema. Entonces, para el apóstol Pablo, hermano, era imposible pensar que nosotros como cristianos continuáramos pecando. Amén. ¿Por qué? Dice la palabra y nos enseña, porque dice que hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Entonces, para el apóstol Pablo se le hacía imposible. ¿Cómo perseveraremos en el pecado? ¿Verdad? Porque hemos muerto al pecado. Pero en esta noche, hermano, vamos a aprender lo que Pablo quiso decir cuando dijo que nosotros morimos al pecado. Amén, amén. No los voy a dejar, ¿verdad? Nomás pensando por ustedes mismos. Vamos a ver juntos aquí cómo es que el apóstol Pablo trató con este gran tema. Mire, nosotros morimos al pecado. Vamos a ver cómo el Señor Jesús también nos ha librado del reino de las tinieblas. Otro tema muy importante. Entonces, descubriremos el secreto para ser librados del poder del pecado. Porque a veces nos preguntamos, ¿será posible, no? ¿Será posible que nosotros podamos ser librados de este gran poder? La palabra de Dios nos va a decir cómo. En primer lugar, hermanos, vamos a ver nosotros cómo es que nos metimos al reino de las tinieblas y bajo el poder del pecado, ¿verdad? Luego veremos cómo el Señor Jesús nos libró de todos estos problemas. Amén. Amén. ¿Qué les parece? Sí, amén, amén. O ya se quiere ir a dormir. Es temprano, no, oscurece temprano, pero en la hora todavía es temprano. Entonces, el pecado, dice la palabra de Dios, que entró de una manera al mundo. Sí, amén. Que entró por Adán. Sí, amén. Vamos a ver este tema rápidamente. El primer hombre, Adán, hermano, fue creado sin pecado él. Así es. Entonces, pero desobedeció a Dios, dice la palabra de Dios, y trajo el pecado al mundo. La muerte después vino como consecuencia, ¿verdad? Como resultado del pecado. ¿Dónde lo podemos leer? En Romanos capítulo 5, un poquito más atrás del 6, donde estuvimos leyendo Romanos capítulo 5, verso 12. Dice la palabra así: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, dice, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Amén. Cuando Adán se rebeló contra Dios, se puso de parte de Satanás. Fíjese. Así es, así es. Se alió. Entonces, Adán entró en ese momento al reino de las tinieblas y también bajo el poder del pecado. Dios creó a Adán de una manera para gobernar, dice la Biblia. Sí, amén. Pero en vez de hacer eso, Adán llegó a ser esclavo del pecado y de Satanás. Fíjense que algo terrible pasó. En vez de gobernar, en vez de hacer la voluntad de Dios, pasó a ser esclavo del pecado y del mismo Satanás. Entonces, puesto que Adán fue el principio de la raza humana, hermano, llevó a toda la raza humana al reino de las tinieblas. Así es, así es. No nomás él entró al reino de las tinieblas, sino que llevó a todo el género humano para allá. Entonces, también lo llevó bajo el poder del pecado, cautivos en el poder del pecado. Entonces, todos los hombres llegaron a ser esclavos del pecado. Nuestra condición, hermano, parecía una condición que no tenía remedio. Estábamos nosotros cortados de la vida de Dios. Estábamos en el reino de las tinieblas de Satanás. Esa era su condición, hermano. Así es, así es. Entonces, éramos pecadores por naturaleza y también éramos esclavos del pecado. Pero Dios nos amó e hizo algo para remediar nuestra Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Él nos dio un Salvador. Amén. Cristo Jesús. Aleluya. Cristo, aleluya. Santo el nombre de Remedia, Jesús. Señor, el problema del reino de las tinieblas y del poder del pecado, dándonos un Salvador.